La cultura es el resultado del esfuerzo creado por el mundo, donde reside la esencia de la vida. El Alpende, Lenny González. Hola, ¿qué tal? Alpenderas y alpenderos, ¿cómo están? Comenzamos un nuevo espacio dedicado a la sensibilización a través de la multiculturalidad con nuestra colaboradora Patricia López, especialista en migración e integración social, dedicado a dos fechas concretas en este mes de junio, y es el Día Mundial del Refugiado y el Día Internacional del Orgullo LGBT. Se lo contamos a través de la red de frecuencia de Canarias Radio y por nuestra web, elalpende.wixsite.com, o por el buscador de Google como El Alpende. Les saluda Lenny González al frente de la conducción y el compañero Adrián González Santana en la realización bajo el techo del Alpende Radial que une puentes desde Canarias al mundo. Patricia López, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Cuáles son las fechas que se conmemora estos días tan importantes para los colectivos LGBT y las personas refugiadas? Pues tenemos dos fechas muy importantes como son el día 20, por el cual la ONU decide que a las personas refugiadas hay que darle voz y protagonismo porque están huyendo de situaciones bastante malas, después de una guerra, una persecución religiosa por la orientación sexual y razones miles. Y se decidió simplemente que el 20 de junio. Ya el tema del 28 de junio, que es el del tema del Día Mundial del Orgullo LGTBIQA+, porque la verdad que son muchas más siglas, se decidió porque esta cita está relacionada como otra fecha con un suceso ocurrido en Nueva York. Y bueno, pero exactamente el 28 de junio ocurrió algo en Nueva York, pero ¿qué fue exactamente lo que pasó? Pues ocurrió porque curiosamente también ocurrió en un club en este barrio y fue que, claro, la homosexualidad, aunque no se crea, también estaba castigada en Estados Unidos y en el Reino Unido, pero especialmente en Estados Unidos. Las personas que decidían vivir su condición sexual, como no tenían libertad, se iban a los clubes donde vestían, por ejemplo, los hombres vestían de mujer, que fue en este caso. Pues hubo una redada como miles y tantas, lo que pasa que esta fue como tuvo mucho protagonismo, porque redadas siempre hubo. Lo que pasa que esta salió como a la luz y fue la que promovió, se fraguó todo lo que estamos viviendo desde aquel día. Bueno, pues hoy nos acompañan tres invitados que pertenecen a un mismo colectivo, pero se diferencian en su cultura. Nuestro primer invitado, Demetrio Gómez, o Deme, como le gusta que le llamen, es de etnia gitana y mexicano de nacimiento, fundador de la primera organización del Foro Europeo de Jóvenes Romaní, experto y formador en el Consejo y la Comisión Europea y miembro de la plataforma LGBTI, Romaní Europea y de Berberi Pen Rons por la diversidad y uno de los activistas LGBT más conocidos de la comunidad romaní internacional. Deme, ¿qué tal? ¿Cuántas cosas, no? Pues sí, parece que sí, ¿no? Pues nada, muy buenas tardes. Muchas gracias por invitarme a participar en esta pequeña tertulia y tan necesaria, sobre todo en este momento en el que vemos que hay un claro retroceso en cuanto a derechos civiles y estamos viendo también el brote pues sobre todo de bastante racismo y LGTB-fobia, ¿no? Entonces sí es necesario no pensar que todas las cosas están hechas, no pensar que hemos llegado a un estatus de maravilla y que todo está solucionado, sino que tenemos que seguir en pie por seguir manteniendo nuestros derechos y seguir visibilizando. Bueno, acaba de decir que vamos en retroceso. ¿Cree que realmente seguimos en retroceso después de toda la lucha que se está haciendo a día de hoy? Bueno, aparte de que aunque en España seamos uno de los países con una de las legislaciones más progresistas, no significa que luego a nivel social, como hemos estado viendo últimamente, no se siga produciendo los fenómenos de LGTB-fobia.
y todos los ataques de odio motivados por el tema de orientación, género, identidad, etcétera, ¿no? Y lo hemos visto porque estamos viendo cómo ha habido, pues no te estoy acordando ahora mismo de Samuel, pero de la misma manera que me acuerdo de Samuel, me estoy acordando de un montón de sucesos que han ido apareciendo en la prensa. Y yo creo también que el periodo de la pandemia incrementó algunas situaciones de rechazo y afectó especialmente a algunos sectores, sobre todo al sector de las mujeres trans, que es normalmente la que se ve siempre el grupo más afectado, porque es el más débil también. Pues sí. Bueno, el ser una persona con una asombrosa mezcla de culturas, mexicano, romaní, español y homosexual, ¿te ha creado situaciones discriminatorias que hayas tenido que sufrir? Yo creo que todas las personas que somos LGTB y todas las personas que somos diversas, por decirlo de alguna manera, sufrimos en algún momento, algún periodo o alguna situación en la cual hemos tenido que sufrir esa intolerancia, ese racismo, esa LGTB-fobia, etcétera, etcétera, ¿no? Y que se puede traducir de muchas maneras. También depende mucho de la época en la que uno nace. Yo ya tengo algunos años y no es lo mismo la situación hace 30, 40 años que la situación actual, ¿no? A nivel, pues por ejemplo, de conocimiento a la hora de poder visibilizarse, sobre todo cuando hablamos de grandes ciudades, porque hablamos siempre del colectivo LGTB como si fuera un gran homogéneo, y el colectivo LGTB no es homogéneo como no es homogéneo ningún grupo humano, porque tenemos que hablar de muchas cuestiones que tienen que ver, pues por ejemplo, si una persona es urbana o de un mundo rural, si es migrante, si es minoría étnica, si es musulmán, hay un montón de intersecciones allí que inciden también en esa percepción de la orientación o en la dificultad para poder manifestarse o en varias cuestiones, ¿no? Yo creo que no hay que perder de vista nunca, jamás, esa palabra que es interseccionalidad y que nos habla precisamente de las diferentes opresiones y cómo interaccionan y se interseccionan entre ellas, ¿no? No es lo mismo ser un gay de ciudad blanco, de familia media, que ser un gay rural de minoría étnica migrante. Sí, exacto. O musulmán, que también, bueno, en esa religión no sé si dicen que no se acepta mucho la Bueno, homosexualidad. a ver, ni en esa religión ni en la católica. Ni en la católica, por supuesto, también hay que Entonces decirlo. no hagamos Sí, este tipo de comparaciones también es ni verdad. hagamos este tipo de cosas sobre una cultura es más o menos, porque lo que existen son diferentes representaciones dependiendo del contexto. Entonces, para nosotros eso es el etnocentrismo, en eso se basa el etnocentrismo. Nosotros aprendemos a funcionar bajo nuestros valores y hay determinadas cosas de nuestra cultura que pasan desapercibidas porque se introducen directamente dentro de nuestra forma de accionar y, sin embargo, localizamos en otros lugares lo que no localizamos en el nuestro. El patriarcado nos afecta a todos por igual y no se puede establecer un diálogo de más y de menos, porque son diferentes formas de representación. Cierto, en eso sí que estamos de acuerdo todos, creo yo. Tengo aquí conmigo también a la colaboradora que me dice que sí, y a dos invitadas que vamos a conocer también luego, que vinieron de Venezuela, que también Venezuela, bueno, tiene lo suyo, pero también no solo en Venezuela, en todos los países, en España no se queda atrás. Bueno, esas malas experiencias vividas ¿te han servido para hacerte más fuerte o para ayudar a las personas que se han visto en una situación como la tuya? Bueno, yo creo que cada uno cuando se encuentra en una situación de dificultad, de rechazo, de pérdida, porque claro, no solamente es un proceso interno y no todo el mundo tiene la misma preparación para afrontar ese proceso ni tiene los mismos tiempos, ¿no? El proceso de aceptación depende mucho también del contexto, depende de muchas situaciones. En mi caso, pues tengo que decir que claro que no fue nada simpático pasar por esa situación, Nada ¿no? Por fácil. decirlo de alguna manera. Lo que pasa es que, bueno, cuando una vez te reafirmas, te empoderas y eres capaz de analizar tu situación a un nivel meta, te hace también aprender qué es lo que necesitabas, que a lo mejor en ese momento no sabías expresar. Y bueno, yo el activismo no empiezo siendo activista LGTB, yo soy un activista que trabaja en el tema de derechos humanos, de identidad, etcétera, y el tema LGTB como parte de la comunidad, pues por supuesto, claro, me afecta y entonces cuando ya me meto
un poco más adelante de lleno, pero mis inicios no son exactamente como activista LGTB. Sí, no, en general, sí, por los derechos humanos en todos los aspectos. Bueno, y siendo de la organización del Foro Europeo de Jóvenes Romaní, ¿cuáles son los valores más importantes que cree que se debe transmitir a los jóvenes para crear un futuro más igualitario y diverso? Bueno, yo fui fundador hace ya algunos años porque, aunque no me veis, tengo algunos años más como para considerarme joven. Bueno. Pero bueno, aquella organización representó un hito muy importante porque fue la primera vez que se crea una organización juvenil, independiente, que no depende de ninguna organización adulta y que tiene plena independencia y se dedica además a hacer sobre todo lobby político en lo que en el Consejo de Europa, etcétera, ¿no? Los jóvenes actualmente yo creo que hay una nueva generación de jóvenes, cuando estamos hablando sobre todo de la juventud romaní, que cada vez está más preparada, cada vez existe mayor visibilidad de las personas LGTB, también hay un feminismo romaní que se está empoderando, que está tomando posiciones, que tiene un discurso propio y que yo creo que es muy importante y que establece además muchas coordinaciones con otros grupos que también viven esa diversidad, ¿no? El feminismo romaní también trabaja muy de lleno con el feminismo musulmán y trabaja muy de lleno con otros feminismos que el feminismo oficial, por decirlo de alguna manera, muchas veces ignora, ¿no? Igual que en el movimiento LGTB oficial, ignora muchas veces que no solamente se trabaja para personas blancas de clase media, urbanas, etcétera, que es el estándar que parece que se han impuesto, sino que existen también otros grupos y otras personas que no se encuentran representadas muchas veces en lo que es el funcionamiento, en lo que serían los planes que se están estableciendo, etcétera, etcétera. Exacto. Bueno, y para terminar, ¿qué mensaje le transmitiría a esas personas que juzgan a otras sin haber caminado en sus zapatos? Que las hay y muchas. Pues mira, yo pienso que hay algunas personas que actúan por ignorancia porque no se han encontrado nunca, ni se han cuestionado, ni han preguntado directamente a las personas de las que hablan para poder hacerse una idea. Yo creo que hay mucha gente que no se ha tropezado nunca con las realidades y sin embargo habla de oído, ¿no? De entre toda esa gente hay gente que posiblemente sea un problema de ignorancia y seguramente cambie, pero hay otras personas que son rematadamente estúpidas y que desgraciadamente existen y que tenemos que asumir. Entonces, ¿qué quieres que te diga? Pues sí, hay gente que cambiará, gente a la que le vendrá muy bien y que se podrá trabajar con ella, y habrá otras personas con las que realmente será muy complicado y que hay que aprender también a convivir con ellas. Pues sí. Esto es así. Pues bueno, Demetrio Gómez, fundador de la primera organización del Foro Europeo de Jóvenes Romaní y miembro de la plataforma LGBT Romaní Europea de Berberipen Rons por la diversidad. Ha sido un placer contar con su testimonio y es de agradecer esta lucha que lleva realizando durante más de 30 años. Gracias por atendernos. Muchas gracias a vosotros. A usted. Hoy desperté con ganas de besarte. Tengo una sed de acariciarte, enredarme a ti y no soltarte. Eres tan embriagante, eres tú. Eres tú. Quiero contemplarte sin contar el tiempo, dibujarte con mis puros recuerdos, en mi mente marcarme tus labios, tus besos, estar aquí otro momento. Eres tú, eres tú, no. Eres tú, Me encanta verte, tenerte, abrazarte. Una de las grandes razones por la que muchas personas migran es precisamente el peligro que corren por no aceptar su condición sexual según las culturas y las costumbres de sus respectivos países.
Egmir La Rosa, licenciada en Comercio Internacional y actualmente dedicada al diseño gráfico y a la dirección de Intohumano, y su mujer Mariflor González, coach profesional, llegaron de Venezuela hasta Canarias hace unos años. ¿Qué tal? Bienvenida. Hola, gracias. Hola, gracias. Bueno, ustedes dejaron su país, pero no sé si fue por otros motivos que no tienen que ver con la aceptación de su condición sexual. Aún así, ¿cómo es la vida de las personas que pertenecen al colectivo LGBT en Venezuela? Bueno, en realidad migramos por otras razones, pero sí es verdad que allá en Venezuela nos tocó pasar dificultades por ese tema. Uh-huh. ¿Y qué dificultades pasaron? Bueno, fuimos víctimas de acoso, ¿sí?, en un centro comercial muy conocido de Caracas. Y pues estuvimos tomadas de la mano en la feria de comida, que ya se estilan mucho las ferias de comida, y uno de los vigilantes del centro comercial pues nos llamó a la garita de seguridad, acusándonos de conducta inapropiada y actos de inmoralidad. Y nos sacaron del centro comercial. Vaya. Sí. Bueno, hay leyes leyes suficientes que protegen a las personas homosexuales en su país, o por el contrario ustedes se sienten vulnerables, porque de hecho de cara a la galería creo que como que aceptan, ¿no? Según tengo entendido. En teoría están intentando normarlo, pero en la práctica no sucede. De hecho, el mismo gobierno se encarga de engavetar los casos. Tremendo. Bueno, ¿el hecho de ser migrante ha dificultado aún más el rechazo de sus condiciones sexuales? Bueno, nosotros hemos tenido buena receptividad aquí en España. De hecho, tuvimos la oportunidad de casarnos, de cumplir ese sueño. ¡Ay, qué bueno! Sí. Sí, es verdad que nos han dicho que tenemos que tener cuidado a pesar de tener la apertura que tenemos, pero nos ha ido muy, muy bien acá. Aquí no han tenido ningún tipo de problemas, entonces. ¿Ustedes consideran que los migrantes del colectivo LGBT están siempre en una situación más frágil y complicada que otros migrantes? Bueno, desde mi punto de vista, por mi experiencia en un caso que conocí en una de las entidades de aquí, está un chico de origen marroquí y tuvo que huir de su país por esa situación, y en ese sitio donde estaba, las mismas personas de su propio país pues lo asediaban. Comía solo, estuvo bastante apartado de la comunidad de su propio país por el hecho de pertenecer al colectivo, pues de ser una persona transgénero. Sí, entonces sí considero que hay dificultad. Bueno, de hecho hay personas que no son del colectivo, pero que sí son migrantes, y por su cultura o religión les discrimina. Insisto yo, siendo migrantes como ustedes. Sí, bueno, te lo digo por el ejemplo que te acabo de dar, sí. que lo vi. Ya. No, y que también influye el cambio de cultura, ¿sabes? El adaptarte a una nueva cultura en donde tienes otro nivel de apertura mental, claro, no es fácil. Porque llevas toda una vida bajo un sistema que no acepta al colectivo, y ahora cambiar no es de la noche a la mañana. A nosotras nos costó mucho tomarnos de la mano aquí, era un tema hasta de discusión a veces, porque que nos podíamos besar, nos podíamos tomar de la mano, podíamos andar abrazadas, y nada más el simple hecho de que alguien nos iba a mirar y que nos iba a señalar, ya era como que no, es mejor no. Tenían miedo cuando llegaron aquí a Canarias. Sí, teníamos miedo. Pero por lo que habían pasado, lo que me acabas de comentar antes, que pasó en Venezuela. Sí, exactamente. Y ya gracias a Dios aquí aquí superado. De hecho, yo tengo un hermano transgénero en Venezuela, quedó allá, y pasa calamidades, ¿sabes? Entonces... Vaya. Y puede que llegue algún día, o se lo ha planteado, el tener que emigrar y dejar su país por lo que está pasando. Posiblemente, pero por falta de recursos económicos no ha podido. Bueno, Patricia, ¿cuáles son los países donde se genera más rechazo hacia la homosexualidad? Ahora mismo, sobre todo Rusia. Rusia es una cosa, vamos, vienen muchos rusos del colectivo, suelen venir a España, y han encontrado, pues, no te diría yo, pero casi un paraíso.
Y después también, por ejemplo, ya como dijo la compañera, pues los países árabes. Básicamente por el tema de que a lo mejor ni en el Corán, como también puede ocurrir con el cristianismo, no aparece como tal, simplemente que lo convierten en ley, agarrándose al libro sagrado, lo convierten en una ley y es como ocurre lo que ocurre, pero ahora mismo, vamos, me atrevería a decir, Rusia, algunos países latinoamericanos también la cosa está, pero bueno, Cuba, por ejemplo, durante el régimen por lo menos ocurría, y también, bueno, como dicen ellas, en este caso Venezuela, pero todos los países árabes. Bueno, se habla mucho de que el Corán rechaza la homosexualidad, pero ¿realmente no especifica ese castigo como con el colectivo LGTBI? Pero como todo, es que es como han hecho de cualquier cosa una ley que ni siquiera aparece en el Corán, por ejemplo, igual que pasa con el propio Jesús. O sea, los atacan, te llaman infiel, pero cuando Jesús de repente es un profeta, aparece en el Corán, y María, ¿sabes? Es como hacen lo que quieren y doble discurso. Y hacen lo que quieren y lo convierten en ley, y porque eso no aparece en el libro, por lo menos no aparece. Vaya. Ustedes, Amy y Mariflor, ¿por qué creen que se produce ese odio o rechazo a algunas personas, de algunas personas heterosexuales a los colectivos LGBT, y con más intensidad aún si son migrantes? Yo creo que tiene que ver con la cultura, más que todo. Desde mi punto de vista, es un tema cultural, que no hay una educación adecuada con respecto a ello, y todavía sigue siendo un tema tabú. Vaya. ¿Y tú piensas igual también? Sí, es un asunto cultural, y bueno, en algunos casos deseos ocultos también. Bueno, ¿cuál es la mejor manera de sensibilizar a la sociedad sobre los derechos del colectivo? Bueno, yo creo que un poco de empatía, un poco más de empatía, ¿no? O sea, tener en cuenta de que tus preferencias sexuales no delimitan tu personalidad ni quién eres. Sí, opino igual, que una preferencia sexual no te define como persona. Siempre hay que buscar más allá. Patricia, vamos a hacer memoria histórica, porque hubo una época en la que los homosexuales fueron condenados a prisión en virtud del párrafo de 175 del Código Penal prusiano de Alemania. ¿Qué norma imponía ese Código Penal y qué ocurrió realmente en esa época? Pues básicamente es que todo lo que existía antes ha dejado de existir durante la época nazi, porque Berlín, el resto de Alemania no sé, pero Berlín en particular, la vida cultural que tenía era una delicia, porque era como súper abierto, los famosos cabarets, era como, o sea, en la época, vamos, famosas actrices, sobre todo una alemana que es Marlene Dietrich, era famosa precisamente por asistir a esos clubes. Y no pasaba nada. Llegan los nazis y es como que todo el mundo ahí, es como que todo ahí se para. Entonces empiezan a hacer lo que se llaman listas rosas, con lo cual te incluía básicamente porque a lo mejor te tenían odio, te tenían manía, tu vecino te tenía envidia, lo que sea, y por una simple delación veo a la lista rosa. Y de ahí pasaba fácilmente ya a los campos de concentración, donde ahí había de todo, eran los que peor lo pasaban, los peores trabajos eran para ellos, frente a otros colectivos, eran torturas, eran violaciones, podían hasta delatarse mutuamente a favor de... Y ya lo peor, no es para mí lo peor ya es la muerte, pero lo de las esterilizaciones forzosas, y bueno, lo pasaron fatal. Vaya, tremendo. Bueno, y después también, perdón, lo del doble lo del doble rasero, porque la gracia, entre comillas, es que el lugarteniente de Hitler era gay. O sea, para mí que la mayor despropósito de la hipocresía había de por haber.
Pues no conocía yo ese dato. Pues, te digo, deseos ocultos. Sí, uno de los totalmente. lugares, bueno, sí, y de sí, Hitler sí. podíamos hablar en otro programa, pero vamos, pero era así. Bueno, antes también hablamos de la comunidad, cuando estábamos hablando con Demetrio de la comunidad en romaní. También el colectivo romaní lo pasó bastante mal cuando se celebra el 27 de enero, el Día Internacional de Conmemoración en Memoria de las Víctimas del Holocausto. En el caso de los romaní, que era el Samudaripen, se le llamaban. También ellos pasaron... Sí, su propio holocausto lo pasaron. Lo que pasa es que ellos, en el caso de... Lo tenían como... No sé, como era como folclórico. O sea, primero era como todo así muy folclórico, pero vamos... los experimentos los pasaron también como todo. Uh-huh. O sea, no fue una cosa así de que no pasaran por... Sí, sí. Pero vamos, que pasaron de ser como todo folclórico a pasar por lo mismo que el resto. Fueron como el 80% de la población romaní. No, y encima le robaron también lo de ario, también se lo robaron directamente, porque los arios son los indios, Uh-huh. que es de donde proviene todo el pueblo gitano. Tremendo. Bueno, nos queda poquito tiempo. ¿Qué mensaje les transmitirían ustedes a la sociedad que nos está escuchando para que les entienda, les comprenda mejor y tomen conciencia de que todos somos iguales, de que no se puede discriminar a una persona por migrar, porque realmente todos somos migrantes? Tarde o temprano, hasta los mismos propios canarios hemos tenido que emigrar, pero ya no solo como migrantes, sino como personas LGBT, que son iguales que las homosexuales, para nada, las heterosexuales, perdón, para nada diferentes. Bueno, como ya te dije, un poco más de sensibilidad, ser un poco más empáticos, tomar en cuenta que el homosexual es padre, es madre, es hermano, es hijo, es nieto, o sea, es humano, son profesionales también. No son peluqueros nada más, ni seguridad, y que sentimos, que tenemos corazón, que somos buenos amigos también, entonces, un poquito más de empatía. Bueno, yo pienso que más una escucha activa y el darse el permiso de conocer a las personas, para que sepan, como acaba de decir Egmir, que no es una profesión, no es una identidad sexual, sino que todos venimos de lo mismo y vamos a lo mismo. Porque aquí venimos a ser felices, aquí no venimos a tener que decir que tú eres y yo soy, sino a ser felices, a que somos iguales, que a lo mejor tenemos distintos pensamientos, pero todo va hacia una misma corriente, Así que es el amor. Ahí está. La homosexualidad no debería ser una etiqueta. Exactamente. Que pues queda dicho, y bien dicho. Bueno, Egmir La Rosa, licenciada en Comercio Internacional y actualmente dedicada al diseño gráfico y a la dirección de Instinto Humano, y Mariflor González, coach profesional, gracias por acompañarnos y contar su experiencia como ejemplo para concienciar a todas aquellas personas que todavía siguen sin aceptar esos derechos humanos de libertad hacia el colectivo LGBT migrante. Gracias. Gracias, Elena. Patricia López, especialista en migración e integración social y colaboradora de este espacio dedicado a la sensibilización a través de la multiculturalidad. Gracias por realizar esta labor tan necesaria en el Alpende durante toda esta temporada. Gracias. Bueno, volvemos la semana que viene acompañándoles con el último programa de esta sexta temporada. Y será un programa muy especial y, como siempre, dedicados a ustedes que mantienen viva la radio. Hasta la semana que viene, bajo el techo del Alpende. Sean felices.